Bueno, vamos a hacer un repaso rápido del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hablemos un poco de la fisiopatología de todo esto. Recordemos que la presión arterial tiene una fórmula. La fórmula es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, donde el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Muy bien, volumen sistólico de eyección. Si aumenta cualquiera de estos, ya sea el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica se elevan, se eleva también la presión arterial. Entonces todo este sistema renina, angiotensina, aldosterona tiene casos en los que se activa. En pacientes normales se activa normalmente cuando el riñón no tiene suficiente perfusión, o sea, no le llega sangre al riñón. ¿Por qué casos no le llegaría sangre al riñón? Por una deshidratación, uno, otro por una hemorragia, ¿no es verdad? Otro puede ser también por alguna malformación o alguna ruptura, algún aneurisma en la arteria renal, pero en este caso los más importantes son deshidratación o hemorragias. En pacientes sanos, ahí se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, pero este sistema que eleva la presión se activa o está activo normalmente en pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica primaria o esencial. Muy bien, entonces ya habiendo dicho esto, ¿cómo comienza, cómo se activa todo esto? Ya les dije, la renina es liberada por las células yuxtaglomerulares, por el aparato yuxtaglomerular, cuando encuentra una disminución de la presión arterial en la arteria aferente del riñón, o sea que no le está llegando sangre. También se puede activar cuando hay una estimulación beta-1 adrenérgica o con la disminución de la concentración del sodio en el túbulo contorneado distal. Estos son los casos donde normalmente se activa la renina, se libera la renina. También les dije en pacientes hipertensos primarios. Muy bien, entonces, ¿qué hace la renina? La renina es una enzima que convierte el angiotensinógeno, que es liberado por el hígado, en angiotensina 1. La angiotensina 1, para tener propiedades de para poder elevar la presión, tiene que convertirse en angiotensina 2. ¿Quién convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2? Esta enzima, la enzima ECA, la enzima convertidora, su mismo nombre lo dice, de angiotensina. ¿Dónde sucede esto? Esta enzima va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2 en el endotelio vascular y mayormente en el endotelio pulmonar. Muy bien, en todo el endotelio, pero aquí se los remarco el endotelio pulmonar. ¿Por qué? Porque tiene una propiedad más, la ECA. La ECA, la enzima convertidora de angiotensina, inactiva la bradicinina. Quédense con eso, ahorita les voy a explicar por qué es importante esto. Ya inactiva la bradicinina. Muy bien, entonces una vez que la angiotensina 1 por la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2, va a tener dos receptores, los receptores AT1 y los receptores AT2. Normalmente la angiotensina 2 tiene preferencia por los receptores AT1 y a estos receptores les vamos a decir receptores malos. Los receptores AT2 son los receptores buenos. Como tiene preferencia por los receptores AT1, la angiotensina no va a los receptores AT2, va a los receptores AT1. ¿Y qué es lo que hacen los receptores AT1 o dónde se encuentran? Una de las funciones de estos receptores AT1, la primera, como vamos a ver, es la secreción de hormona antidiurética. Entonces recuerden esto, hormona antidiurética, antidiuresis, inhibe la diuresis, hace que se reabsorba agua, ¿no es verdad? Esta hormona sabemos que es secretada por el hipotálamo y se guarda o se almacena en la neurohipófisis. Entonces, esta hormona hace que el paciente reabsorba agua y aumente su volemia. ¿Qué les dije? Que la presión arterial con qué aumenta, con el gasto cardíaco sí aumenta. El gasto cardíaco cuando aumenta, cuando el volumen sistólico de eyección se eleva. Entonces, si estamos reabsorbiendo agua, se eleva el volumen sistólico, por lo cual se eleva la presión arterial. 1. El receptor AT1, ¿qué más hace? Hace vasoconstricción arterial, tiene esa propiedad de hacer vasoconstricción arterial. Entonces la vasoconstricción arterial, ¿cómo la tomamos? Como resistencia vascular periférica. Se está elevando, entonces se eleva la presión arterial. Ya tenemos dos, ¿no es verdad? Dos maneras de que se esté elevando la presión en este paciente. 3. ¿Qué es lo que hace el receptor AT1? Hace secreción de aldosterona.
O sea, la aldosterona, que hace, reabsorbe sodio y agua. También secreta potasio e hidrogeniones. Si estamos reabsorbiendo sodio, el sodio siempre va de la mano con el agua. Entonces seguimos elevando el volumen, la volemia de este paciente, seguimos elevando la presión arterial. Eso es lo que hace el receptor AT1 con la angiotensina 2. Y por otra de las propiedades es que hace una vasoconstricción de la arteriola eferente. Recordemos que, como les dije en un inicio, si disminuye la presión arterial en la arteriola aferente, que es esta arteriola es la que nutre al glomérulo. La arteriola eferente, cuando no tiene un suficiente regado sanguíneo al glomérulo, se va a cerrar para que no escape esta sangre. Entonces hace vasoconstricción en la arteriola eferente para que trate de nutrirse prácticamente el riñón, ¿no es verdad? Entonces, vasoconstricción a resistencia vascular periférica, sigue todo esto, sigue aumentando la presión arterial de nuestro paciente, este receptor AT1. En el caso de inhibir, de bloquear este receptor AT1, vamos a ir con la angiotensina 2 a los receptores AT2, que estos son los receptores buenos, hacen vasodilatación, reducen resistencia vascular. Tiene efecto antitrombótico, antiinflamatorio y antirremodelador cardíaco. Entonces los receptores AT2 son los buenos. Recapitulemos una vez más. La renina es liberada por las células yuxtaglomerulares cuando encuentran una disminución en la volemia hacia el riñón, cuando encuentran una disminución de la presión arterial de la arteria aferente o en pacientes que tengan hipertensión arterial primaria. La renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a convertirse en angiotensina 2 mediante la ECA, esto en el endotelio vascular. Y la ECA normalmente inactiva la bradicinina. La angiotensina 2 pasa a los receptores AT1 por los cuales predilecto para hacer que la presión arterial se eleve de estas maneras, con estas propiedades. En el caso de bloquear los receptores AT1, van a los receptores AT2 recién la angiotensina, donde estos son los receptores buenos. Muy bien, entonces ya habiendo explicado eso, vamos a ver los tratamientos o los fármacos que funcionan en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, todos los fármacos que se usan en pacientes hipertensos. Como esto es una cascada, ¿no es verdad? O sea, si inhibimos la secreción de renina, ya no se va a dar toda esta cascada. ¿Qué medicamento es el que inhibe la secreción de renina? El alisquiren. Ahora, en el caso del siguiente medicamento es el que inhibe inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Inhibimos a la ECA, el siguiente grupo. Entonces estos son los YECAs, como puede ser el enalapril, el captopril, el lisinopril, todos los que terminan en pril, ¿no es verdad? ¿Qué hacen? Inhiben a la enzima convertidora de angiotensina, los YECAs. Pero ¿qué hacía la ECA aparte? Les dije, inactivaba la bradicinina. Entonces, si estamos inhibiendo a la ECA, ya no inactiva la bradicinina, aumenta la bradicinina. Al aumentar la bradicinina también hay vasodilatación, pero recordemos que la bradicinina produce, si se eleva, le va a producir al paciente una tos seca. De ahí viene su principal complicación de los YECAs. Le producen al paciente tos seca. Entonces, los pacientes que no toleran esa tos seca, valga la redundancia, perdón que lo repita tanto, vamos a utilizar el siguiente grupo de fármacos, que son los antagonistas del receptor de la angiotensina 2. ¿Pero de qué receptor? Del receptor malo, del receptor AT1. Entonces los medicamentos que se llaman ARA2, ya son el losartán, el valsartán, muy bien, todos los que terminan en sartán. Entonces estos inhiben a los receptores malos que hacían que reabsorbían agua, hacían vasoconstricción en la arteriola eferente, vasoconstricción periférica, reabsorbían sodio y agua. Entonces todos estos se van a bloquear, ¿no es verdad? ¿Y qué les dije si bloqueamos el receptor AT1? ¿A dónde van? Al receptor AT2, el cual es un receptor bueno. Bueno, espero se haya entendido este pequeño recordatorio. La clase completa la tienen en mi canal, está todo el resumen acerca de hipertensión arterial. Se los voy a dejar igual por acá. Si les ha gustado el video, denle like o compártanlo, eso me ayudaría mucho. O tal vez comenten. Pues conmigo estamos en otra. Nos vemos.